Las 12:29 minutos, conversamos en directo a esta hora con Juan José Sanz Vittorio, recientemente nombrado portavoz del Grupo Popular en las Cortes Regionales. Juan José, usted lleva ya en las Cortes ¿cuántos años? Bueno, llevo ya mucho tiempo, desde el año 2000, yo entré en el año 2000 en las Cortes. Es verdad que hasta el año 2003 yo fundamentalmente me dedicaba, como es lógico, a las tareas de la alcaldía del Espinar, que en aquel momento era mi más absoluta prioridad. Pero sí, de todo ese tiempo llevo en las Cortes. Ha asumido el cargo de portavoz del Grupo Popular en las Cortes Regionales. ¿Cómo se plantea este trabajo? ¿Va a introducir algún cambio? ¿Cuál es el objetivo en un cargo importante, que lo es, sin duda? Bueno, nosotros somos el grupo mayoritario, el grupo que sustenta la acción de gobierno, por lo tanto es el grupo que es copartícipe, corresponsable y que se siente absolutamente implicado con lo que es la acción de gobierno de la Junta de Castilla y León del presidente Herrera. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer este grupo es impulsar la acción de gobierno, como no puede ser de otra manera, y por lo tanto tratar de cumplir lo que fueron los objetivos marcados por el presidente Herrera en el discurso de investidura, que se correspondían con el programa electoral del Partido Popular, con las matizaciones lógicas de las consecuencias derivadas de no tener una mayoría absoluta como habíamos tenido hasta ahora, aunque siempre fuimos partícipes de la idea del diálogo y del acuerdo a pesar de esas mayorías absolutas. Entonces, por lo tanto, en primer lugar, cumplir los tres objetivos, consolidar la recuperación económica, seguir haciendo la prestación de los grandes servicios públicos esenciales, la razón de ser de la comunidad autónoma, y seguir construyendo Castilla y León a través fundamentalmente de este proyecto de ley, de esta ley, que es la de ordenación de servicios y gobierno del territorio, que tiene que definir la Castilla y León del siglo XXI. Si bien es cierto que el presidente, antes de marcar los tres objetivos, se comprometió con la necesidad de mejorar la calidad democrática de que en Castilla y León, ¿no?, de la política en Castilla y León. Y en eso estamos inmersos también a través de la tramitación de diversos proyectos de ley. Por lo tanto, lo primero, cumplir la investidura. Y lo segundo, le he planteado al grupo parlamentario la necesidad de permanente tensión y permanente contacto con la sociedad. Y por ello hemos puesto en marcha una serie de acciones y de actuaciones encaminadas a mantener semanalmente contactos con distintos colectivos, de tal manera que el impulso de la propia acción de gobierno parta no solamente del cumplimiento del programa, no solamente del cumplimiento de los acuerdos adoptados y con otros grupos parlamentarios y del propio discurso de investidura, sino que en una sociedad cambiante, en una sociedad dinámica, la problemática varía de día a día y por lo tanto ese permanente contacto a través de los distintos colectivos tiene que servir también para impulsar la acción de gobierno. Entiendo, acercar el trabajo que ustedes hacen al destinatario del esfuerzo, que es el ciudadano, en una región tan extensa como es esta. Sí, estamos en una región peculiar en muchos aspectos, ¿no? Es una comunidad muy extensa, una comunidad con una estructura poblacional singular también, está muy atomizada. Somos la comunidad, tenga en cuenta que somos la comunidad con más municipios de España, con más núcleos de población. Curiosamente, de esos núcleos de población, casi 77 de cada 100 de los 2.248 municipios tienen menos de 500 habitantes y eso también es una seña de identidad. Pero nosotros estamos tremendamente comprometidos con lo que es el medio rural y por lo tanto nuestra prioridad está en cada uno de los ciudadanos independientemente de en qué lugar de la comunidad vivan. ¿Qué leyes tiene pendientes esta comunidad y en las que ustedes están trabajando o van a trabajar? ¿Qué asuntos? Bueno, en estos momentos hay una ley que es muy importante porque va a definir la Castilla y León del siglo XXI, que es la Ley de Servicios y Gobierno en el Territorio. Esta ley, que en estos momentos estamos en la fase en la cual es necesario aprobar las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio, por lo tanto hay que aprobar los mapas, es una ley muy importante, es una ley en la que el gobierno del presidente Herrera, como tenía mayoría absoluta, hizo un ejercicio de generosidad,
responsabilidad e inteligencia, que yo creo que fue respondido con inteligencia y con compromiso de comunidad también por el Grupo Parlamentario Socialista en la anterior legislatura, de manera que, sin tener por qué hacerlo, vinculó el desarrollo de la propia ley a la necesidad de una mayoría cualificada de 2/3 partes de la Cámara para poder seguir desarrollando. Ahí vamos a necesitar un grupo parlamentario socialista con sentido de la responsabilidad para seguir adelante, porque es el futuro de la comunidad. Y eso es una ley muy importante. En estos momentos, esta misma tarde, yo ahora desde aquí salgo para Valladolid, porque esta tarde dictaminaremos en comisión la ley que garantiza garantiza seguridad a los funcionarios y empleados públicos que denuncien actuaciones que pudieran ser constitutivas de delito en el ámbito de la administración de la comunidad. Es decir, la transparencia es un activo que debe ser obligado. Yo creo que esto ya nadie le cuestione, pero también tenemos que ser capaces de establecer cauces y garantías para que aquellos que están en más permanente contacto con lo que es el día a día de la propia gestión política desde las distintas administraciones tengan suficientes garantías, no tengan por qué ver ni peligrar su puesto de trabajo ni tener que tener ninguna reserva al respecto para denunciar aquellas actuaciones que son contrarias a lo que debe ser la práctica de la gestión pública. Bien, este proyecto de ley se aprobará en el próximo pleno, y yo le decía que uno de los compromisos que adquirió el presidente Herrera en su investidura fue mejorar la calidad democrática en Castilla y León. Y por eso también estamos en tramitación. En los próximos días dictaminaremos también, ya ha pasado la fase de ponencia, el proyecto de ley de alto cargo, que es mucho más exigente con los altos cargos, limita y hace además incompatible el desempeño de determinados puestos en el ámbito político, y a mí me parece que eso es muy importante también, porque va a contribuir también a mejorar la percepción que de la actividad política tiene el ciudadano en Castilla y León. ¿Alguna otra iniciativa parlamentaria que quiera destacar con la mirada puesta en el futuro? En estos momentos también está en tramitación, porque me parece muy importante. Mire, yo le decía que la razón de ser de las comunidades autónomas es la prestación de los grandes servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación, los servicios sociales. Es lo que da sentido a la existencia de las comunidades autónomas. Es algo a lo que yo creo que en Castilla y León lo hemos venido haciendo de una forma sensata y razonable, a partir sobre todo de lo que el presidente Herrera ha denominado el autonomismo útil, cooperativo, integrador al servicio de las personas. Pues bien, en estos momentos vamos a dotar de rango de ley para una norma que no lo tenía, para que aquellas familias que pudieran estar en dificultades, en riesgo, con problemas, como consecuencia fundamentalmente de los estragos derivados de la propia crisis económica que hemos vivido, puedan tener amparo en el seno de la red de atención a las familias con problemas en Castilla y León. Me parece, si me dice que destaque algo, probablemente destacaría esta cuestión. Evidentemente hay un proyecto de ley que no va a entrar el día 15, antes del día 15, como es obligado todos los años, que es el proyecto de ley de presupuestos, como consecuencia de la propia situación de un gobierno en España en funciones que no ha podido aprobar tampoco aquellas cuestiones previas, como pueden ser los objetivos de déficit o los techos de gasto, para poder elaborar el proyecto de ley de presupuestos, que en última instancia es la norma, es la herramienta, el instrumento donde se pueden materializar las distintas políticas. Estamos en directo con el portavoz del Grupo Popular en las Cortes Regionales, Juan José Sanz Vittorio, las 12:38 minutos. Ha hecho usted mención a la situación del país, pendiente de constitución de un gobierno o de celebrar nuevas elecciones. ¿Usted cree que el ciudadano está perdiendo la confianza en ustedes, los políticos, que todo lo sucedido, los casos de corrupción, lo que está pasando para formar el nuevo gobierno, no lleva al desencanto en este momento? Sí, yo creo que eso es en muy buena medida, sí. Y yo creo que los políticos hemos
interpretado mal muchas veces lo que está ocurriendo. A mí me parece que es perfectamente entendible este desapego con la actividad política y con los políticos por parte del ciudadano normal. Y a partir de ahí digo de todos, porque mire, le aseguro que yo no me he caído de un árbol y me considero ciudadano normal a todos los efectos. Pero sí es verdad que determinados comportamientos, la falta de respuesta probablemente también ante determinados comportamientos han hecho que se haya producido un desapego y un desencanto. Pero mire, lo que le voy a decir le voy a parecer un poco extraño, ¿no? Y probablemente no cotice muy al alza en estos momentos. Yo creo que el gran problema en estos momentos institucional y político, que en muchos ámbitos nos encontramos, pasa por soluciones políticas. Y el gran problema es que probablemente están faltando políticos. Yo creo que si vemos desde la transición para acá, seguramente nos encontremos con que el nivel ha descendido alarmantemente y sobre todo nos encontramos con lo que en mi opinión es uno de los grandes problemas. La solución al problema político institucional pasa por más política, a pesar de lo que se pueda pensar. Y el problema muchas veces es que están tomando decisiones políticas gente que o no son políticos o no tienen la suficiente talla política para tomar las decisiones que se derivan de las responsabilidades que ostentan. ¿Qué salida le ve a esta situación? ¿Cree que habrá terceras elecciones, que habrá una abstención del Partido Socialista que facilite la investidura de quien es presidente en funciones, Mariano Rajoy? ¿Qué salida le ve? Pues mire, sinceramente, me parece una barbaridad ni siquiera la posibilidad de plantearnos unas terceras elecciones. El otro día me decía un amigo, decía, pero bueno, yo creo que al Partido Popular le beneficiaría unas terceras elecciones. Yo creo que no. Yo creo que en unas terceras elecciones perdemos todos. Estoy absolutamente convencido de que en unas terceras elecciones perdemos todos. Pero en el hipotético caso de que al Partido Popular o a quien fuera pudiera beneficiar en unas terceras elecciones, de lo que no tengo ninguna duda es que a quien perjudicaría es a España y a los españoles. Por lo tanto, es una barbaridad plantearse unas terceras elecciones. Yo confío, espero, deseo, tengo el mejor de los conceptos del presidente de la gestora del Partido Socialista. Sabe usted que nosotros mantenemos una muy buena relación con la comunidad de Asturias, con el Principado de Asturias. Tenemos proyectos vitales de futuro en común, o sea, desde problemas comunes como la minería hasta estar enmarcados en este grupo que a iniciativa del presidente Herrera y de la Junta de Castilla y León se puso en marcha en España para que aquellas regiones que tienen desafíos demográficos tuvieran la posibilidad de que desde los países miembros se contemplara como un problema de Estado y en la Unión Europea se viera con transversalidad y que los distintos fondos pudieran tuvieran en cuenta siempre lo que es las regiones con problemas demográficos. Bien, a partir de esa relación, el concepto que tengo del presidente de la gestora es francamente bueno y estoy convencido de que el sentido común, la racionalidad, el anteponer el interés, decía el otro día, leía una frase, creo que le escuché a él una frase que, en fin, la necesidad de contraponer muchas veces la ética de la responsabilidad frente a la ética de las convicciones. Me parece bastante sensato y estoy seguro que al final se va a encontrar una fórmula porque es verdad que no significa apoyar. De la misma manera que creo que en el Partido Popular y el gobierno, el presidente Rajoy así lo hará, tiene que ser absolutamente generoso también en los términos. Es decir, lo ideal, a mí me da mucha envidia cuando veo que en Alemania es posible un gobierno de gran coalición. Lamentablemente aquí no ha sido posible, pero puedo entender casi todo, ¿no? Y yo creo que España necesita en estos momentos un gobierno ya. Mire, yo le hablaba antes de la imposibilidad de aprobar los presupuestos. Un gobierno en funciones no puede aprobar los nuevos objetivos de déficit. Lo que se ha presentado recientemente en las Cortes de España, en el Congreso de los Diputados, es una proposición de ley que lo que permite exclusivamente es que se puedan fijar los nuevos objetivos de déficit por un gobierno en funciones. Y ha habido que hacerlo a través de una modificación hay que hacerlo, todavía no lo han hecho, a través de una modificación de la Ley de Estabilidad. Por tanto, yo estoy seguro que de la responsabilidad de un partido medular, fundamental, no se entenderían estos años de democracia en España. Yo no los entendería sin la responsabilidad
y todo lo que ha hecho el Partido Socialista. Por lo tanto, yo lo que espero es que retome la senda del sentido común y estoy seguro de que habrá un gobierno. Quiero pensarlo porque cualquier otro planteamiento no se entendería. ¿Hasta qué punto en este momento casos como el caso Gürtel y muchos sentados en el banquillo, las tarjetas black, le puede pasar factura a su partido en este momento y en esta situación? No sé cómo se puede cuantificar. Yo creo que con todo este proceso, con todos estos procesos ha habido elecciones y yo creo que nos han pasado factura. Yo creo sinceramente que nos han pasado factura. Y no asumirlo así me parece un perfecto error. Pero también le digo algo. Ningún partido, ningún gobierno jamás aprobó tantas medidas legislativas para que esto no vuelva a suceder como ha aprobado el gobierno del presidente Rajoy en estos 4 años. Por lo tanto, hay que pedir perdón. Hay que pedir perdón cuantas veces sean necesarias por estos hechos que se han producido. Pero sobre todo, y hay que asumir las responsabilidades que pudieran derivarse en cada caso, ¿no? Pero sobre todo, lo que hay que poner son los medios para que estas circunstancias no se vuelvan a producir. Y yo creo que en este sentido es muy importante la transparencia, sin duda, pero yo creo que la transparencia empieza a ser un valor casi descontado. Yo creo que en la medida en la que seamos capaces de que a partir de la transparencia y de una mejor información, la sociedad sea copartícipe. La sociedad quiere mucho más que transparencia, claro, eso es obligado, pero además quiere participar, quiere coelaborar las normas que determinan el por qué las cosas son como son. En la medida en la que seamos capaces de hacer partícipe a esa sociedad que tiene derecho a participar en lo que en definitiva va a ser su futuro y su vida, seremos capaces de erradicar esa lacra en estos momentos que es el desarraigo con todo aquello que tiene que ver con lo público. Y de la inteligencia de integración para ese proceso dependerá en buena medida el que estos episodios que nadie hubiera querido se vean como algo que ocurrió, pero que ya jamás podrá volver a ocurrir. Hablamos de Castilla y León y de Segovia en el tramo final de esta conversación en un instante. 12:49 minutos, entramos ya en el tramo final de esta conversación en directo con Juan José Sanz-Vittorio. ¿Qué radiografía hace usted? Miramos a Castilla y León, a nuestra región. Antes se hablaba de proyecto de recuperación, ¿cómo está Castilla y León? Que es una región con una población envejecida, es un hándicap sin duda. ¿Cómo está Castilla y León hoy? Yo creo que Castilla y León es una tierra de oportunidades. O sea, yo creo que esta es una tierra que tiene un gran futuro. Es verdad que tenemos problemas estructurales que vienen en muchos casos de hace mucho tiempo, ¿no? Cuando se habla de los problemas demográficos, hay que recordar que esta fue una tierra de migración entre los 50 y los 80, en los que aquellos que tenían la encomienda del relevo generacional salieron y que eso ha generado problemas también. Eso ha hecho que cuando en España la población crecía, Castilla y León, por sus propios problemas estructurales, crecía, pero menos. Pero en cualquiera de los casos, sí es verdad que esta tierra tiene muchas oportunidades. El gran reto, la gran prioridad del presidente para esta legislatura es la creación de empleo. Pero es que la creación de empleo va directamente relacionada también con la posibilidad de fijar población en Castilla y León. Pero además tenemos un activo que muy poca gente tiene, muy pocas comunidades tienen. Nosotros hemos hecho del diálogo social una seña de identidad, mire, hasta el extremo que le hemos dado rango estatutario y lo hemos desarrollado por ley. El diálogo social es un activo intangible, absolutamente imposible de mesurar por parte de Castilla y León y le hace atractiva en sí mismo también por esta cuestión. Mire, hay una cosa que está clara, los datos de exportación de Castilla y León, muy por encima de la media nacional, demuestran que esta es una tierra donde es muy productivo y muy competitivo. Y esa paz social, esa tranquilidad social, invita también a la ubicación de industria en Castilla y León. ¿Hasta qué punto los recortes han mermado aspectos como los servicios sociales? Cito los servicios sociales
como uno de los referentes fundamentales. Mire, estos han sido unos años en los que ha sido necesario tomar decisiones que nunca hubiéramos querido tomar, pero la forma de garantizar derechos ha sido suprimir beneficios. El derecho a una educación de calidad, gratuita, pública, ha hecho necesario que para ese mantenimiento algunos beneficios de los que podíamos beneficiarnos hubiera que suprimirlos. Pero se han garantizado. Miren, yo creo que una de las cosas en las que más orgulloso me siento de pertenecer a un proyecto como el del Partido Popular en Castilla y León, encabezado por el presidente Herrera, es que nos hemos dedicado a lo que de verdad tienen que dedicarse las comunidades autónomas, esos grandes servicios públicos esenciales. Y hoy, cuando vemos que según todos los indicadores, como el informe PISA en educación nos pone a la cabeza, estamos a años luz de cualquier comunidad en materia de prestación de servicios sociales, estamos muy por encima de la media en la valoración que los usuarios hacen de nuestro servicio público de sanidad. Mire, la federación de la plataforma que defiende la sanidad pública sitúa a Castilla y León en cuarto lugar, pero fíjese que si quitamos aquellas que están por delante, que tienen un régimen general, que no tienen el régimen general como nosotros, sino que tienen regímenes especiales, como el País Vasco o Navarra, solamente se ponen por delante de nosotros uniprovinciales. Claro, esto es lo que a uno le hace sentirse bien, se siente cómodo en este proyecto, en este autonomismo útil, cooperativo, integrador, al servicio de las personas. Y, por cierto, por supuesto, orgulloso de pertenecer a ese gran proyecto común que se llama España. Hablemos de Segovia para terminar. Su provincia, ¿cómo ve usted la realidad de esta provincia? En la ciudad se ha perdido población. El otro día pasaban por aquí los empresarios de la construcción. Se mueve muy lentamente este sector. Temas como la SG20, que llevan años pendientes. ¿Qué radiografía hace de la situación de Segovia? ¿Qué retos cree usted que tenemos en este momento? También lo he dicho en alguna ocasión. O sea, Segovia va a ser lo que los segovianos decidamos que queremos que sea. Hay infraestructuras, hay una ubicación estratégica próxima a grandes núcleos de actividad. Por lo tanto, el potencial de Segovia es grande, pero sin duda dependerá fundamentalmente de los segovianos. Miren, usted me habla de la SG20. La SG20, yo creo que hay si no recuerdo mal, porque este no es un tema de la comunidad autónoma, pero recordar que es una inversión por encima de los 66 millones de euros para los próximos 15 kilómetros y medio aproximadamente para el desdoblamiento. La obra de memoria, porque este no es un tema autónomo, que parece que sí. Yo creo que el desdoblamiento ha ido lento. Sin duda, ha ido despacio, sin duda. Pero claro, hay que tener en cuenta que solamente se ha actuado cuando al final gobierna el Partido Popular. Pero es verdad que estos años de atrás han sido años en los que había que hacer ajustes, había que priorizar porque los recursos eran escasos y eso ha frenado proyectos como el de la SG20. Pero yo creo que tiene una buena infraestructura de comunicaciones. Yo creo que hay un palacio de congresos puesto en marcha por parte de la Diputación. Yo creo que Segovia tiene que definir exactamente qué es lo que quiere ser. Y mire, yo no soy partidario de los monocultivos tan poco productivos, porque al final se produce una concentración de riesgos en un solo sector que es pernicioso siempre cuando esto va mal. Pero seamos sensatos. Segovia necesita de un plan de reindustrialización como el resto de la comunidad razonable, pero tiene dos potenciales sectores absolutamente imparables. Uno es el turismo, con todo lo que conlleva y todos los subsectores que le afectan, y el otro es el sector agroalimentario. A veces yo oigo cosas, en fin, que me hacen mucha gracia, ¿no? Porque hay que ser realistas, hay que ser sensatos, y sobre todo cuando tienes estos potenciales tan brutales como es el sector agroalimentario. Por cierto, la historia de un éxito en zonas como el Carracillo, y tienes un sector turístico, y creo que, por ejemplo, no solamente la Junta, que creo que lo está haciendo francamente bien, yo creo que la Diputación lo está haciendo muy bien, a un impulso diferente y una forma distinta de concebir esa promoción turística. Pero claro, al final las instituciones lo único que pueden hacer en estas materias es la promoción, abrir cauces de difusión, pero en última instancia
depende de los propios profesionales la capacidad que tengan para presentar paquetes y ofertas atractivas que sean difundidas después, que sean desarrolladas a través de las propias administraciones. Juan José Sanz Vittorio, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que hoy ha pasado en directo por nuestro programa. Aquí terminamos. Le agradezco que haya querido estar personalmente en este estudio de Radio Segovia y le deseo una fructífera gestión como portavoz. Que tenga una buena tarea. Muchísimas gracias. Es siempre un placer estar en casa y hoy aquí evidentemente estaba en casa. Gracias. Saludo. Buen día. Gracias.